Feliz sábado a todos hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes y saludarnos y vernos y como ya hicimos adorar juntos a nuestro Dios y, y conocerlo como escuchábamos en la oración inicial, llegar a conocerlo más, a conocer más acerca de su plan, de su verdad, de su camino. Y este mensaje está titulado El sábado y el ejemplo de Cristo. Y es algo muy importante porque vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto al sábado y vamos a aunarlo con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo vivió su vida, de lo que hizo, de las cosas que Él declaró acerca de Él mismo, acerca de Dios el Padre también. Y vamos primero a Salmo 94 para comenzar. Vamos al Salmo 94 porque en este Salmo se nos declara algo muy importante. Es algo que tenemos que tener en cuenta. En el Salmo 94, en el versículo 8, cuando tenemos en cuenta esto, podemos entender entonces también lo que representa, lo que representa nuestros pensamientos, lo que el hombre piensa. En el versículo 8 del Salmo 94 dice, entiendan ustedes, brutos entre el pueblo, y ustedes tontos, ¿cuándo serán sabios? Quien plantó el oído, ¿no oirá? Quien formó el ojo, ¿no verá? Quien castiga a las naciones, ¿no corregirá? Quien enseña conocimiento al hombre, ¿no sabrá? El Señor conoce los pensamientos del hombre, que ellos son vanidad. Eso es lo que nos dice aquí. Primeramente nos dice que nuestros pensamientos son vanidad. Dios es quien hizo todo, quien hizo el ojo para ver, el oído para oír, pero nos dice también, entiendan quién es quien los enseña, y es Dios. Y Él acaso no sabrá, pero Él conoce, dice, Él conoce los pensamientos del hombre. Y sabemos también, no vamos a ir a esos pasajes hoy, pero sabemos que Jesús sabía lo que estaban pensando. Él sabía lo que estaban pensando los fariseos y todas las personas. Él tenía ese poder de saber lo que estaban pensando a través del Espíritu Santo. El Padre se lo revelaba. Y vamos a ver todo lo que dice con respecto a esto. Él dice que los pensamientos del hombre son vanidad. Y en el versículo 12, aquí mismo en el Salmo 94, dice, bendito es el hombre a quien tú castigas, oh Señor, para enseñarle de tu ley. Que puedas darle descanso en los días de aflicción hasta que el hoyo sea acabado para el malvado. Porque el Señor no desechará a su pueblo ni abandonará su herencia, sino el juicio regresará hacia justicia y todos los rectos de corazón la seguirán. Entonces, quiero que hagamos énfasis en este versículo 11 donde dice, el Señor conoce los pensamientos del hombre, que ellos son vanidad. Y también en el 12 que dice, bendito es el hombre a quien tú castigas, oh Señor, para enseñarle de tu ley. Estas dos cosas nos dicen que los pensamientos de nosotros tienden siempre a la vanidad. Esa es nuestra naturaleza. Es a donde vamos y eso es donde naturalmente nos inclinamos. Nuestros pensamientos son vanidad. Pero bendito el hombre a quien Dios castiga para enseñarlo. Necesitamos eso. Vamos ahora a Mateo 6, el versículo 31. Mateo 6, 31. Porque aquí nos comprueba lo mismo que acabamos de leer. Y esto es como preámbulo, como fundamento de lo que vamos a hablar el día de hoy acerca del sábado y del ejemplo de Cristo. Porque tenemos que empezar desde el punto en donde estamos. Tenemos que reconocer que nuestros pensamientos son vanidad. En Mateo 6, 31, perdón, dice nuestro Señor Jesucristo, en el parte del Sermón del Monte, dice, por tanto, no estén ansiosos, después de que dijo, ¿verdad? De todo lo que Dios ha hecho con su creación y cómo viste las flores y cómo da de comer a toda su creación. Y por tanto, dice, no estén ansiosos diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque las naciones buscan todas estas cosas. Y su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Pero en cuanto ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas les serán añadidas. Nos dice esto porque sabe que nuestros pensamientos son vanidad. ¿Y no es acaso vanidad estar solamente pensando en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Y casi todas las cosas, en una manera o en otra, se centran en estas cosas. Se centran en nuestra supervivencia, en nuestro trabajo, porque de ahí recibimos el sustento. Se enfocan en todas las cosas de lo físico, de lo material, de las cosas del diario. Y son vanidad al final de cuentas, porque si lo único en esta vida que logramos es sobrevivir y tener nuestras necesidades cubiertas o incluso abundar en ellas, pero la abundancia de las cosas que poseemos no es nuestra vida, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Pero si eso es lo único que logramos, entonces ¿qué sentido tiene nuestra vida? Es vanidad, es vanidad. Es como la flor del campo que hoy está y mañana se va. Es lo que no estamos logrando nada más que eso. Y no es para nosotros lograr, vamos a ver esto. Pero hay un propósito maravilloso en el plan de Dios y quiero que nos enfoquemos en esto porque Dios dice que nosotros tenemos un potencial mucho, mucho más grande que simplemente las cosas físicas, que simplemente el sobrevivir. Simplemente el tener que comer, el tener que beber, el tener con qué vestirnos, el tener un techo. O alcanzar cosas incluso en esta vida, porque todo al final de cuentas, todo eso es vanidad. Esa fue la conclusión a la que llegó el rey Salomón. Pero Dios tiene un plan mucho, mucho más amplio que eso. Un plan importantísimo que nos concede ver para poder trascender esta vida. Ahora, en el desarrollo del carácter y para siempre. Para siempre. Entonces, con esto como base de que nuestros pensamientos son vanidad, es lo que dice en el Salmo 94, es lo que dice aquí en Mateo 6. Dice, no estén preocupados por esto. Busquen el reino de Dios y su justicia, porque esto perdura para siempre. Como dice en Daniel, ¿verdad? En esos días Dios establecerá un reino que no será quitado jamás. Y nosotros estamos siendo invitados a ser parte de ese reino. Pero hay una parte que es absolutamente esencial de ese proceso que se tiene que llevar a cabo, que Dios quiere llevar a cabo y nosotros tenemos que cooperar con ello. Pero nuestros pensamientos, ya está establecido, son vanidad. Son vanidad. Y tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo esto se nos será añadido. Esa es una promesa. Y Dios nunca, nunca falta sus promesas. Si nosotros hacemos esto, porque es condicional, ¿verdad? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Si lo hacemos, Él cumplirá su parte de la promesa. Todas estas cosas, que beber, que comer, que vestir, se nos serán añadidas. No nos va a faltar nada. Como dice en el Salmo 37, he visto al hombre justo, nunca lo he visto que mendigue pan, ni que a sus hijos les falte nada. Pero vamos entonces a Isaías 58. Perdón, Isaías 55 primero. Vamos a Isaías 55 y versículo 8. Porque los pensamientos de nosotros son vanidad. Y aquí declara Dios, sabemos esta escritura es prácticamente de memoria, pero en Isaías 55, 8 dice el Eterno, dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Claro que no, porque nosotros pensamos vanidad. Si hacemos un autoanálisis y nos damos cuenta de lo que estamos pensando casi todo el tiempo, son cosas vanas. Cosas vanas. Son cosas de la vida física. Sea no solamente lo que comemos, lo que vestimos, como lo acabamos de leer, pero de otras cosas, ¿verdad? De nuestros quehaceres, de nuestra familia, de nuestra salud. Son cosas vanas. Todos somos vanos. Todos venimos y nos vamos como una flor, ¿verdad? Nos desvanecemos. No duramos mucho. Y solamente el sobrevivir, incluso el vivir confortablemente o lograr muchas cosas en la carne, todas esas cosas no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que hiciéramos, sino que buscáramos el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos buscar el reino de Dios y su justicia constantemente en las cosas que pensamos? Para dedicar todo ese poder de pensamiento, de meditación, de razonamiento que Dios nos ha dado en nuestra mente para enfocarlo en el reino de Dios y su justicia. Vamos a ver, porque aquí nos dice que mis pensamientos no son sus pensamientos, es cierto. Dice, ni sus caminos mis caminos, porque nosotros tenemos esa tendencia de irnos a lo vano, a lo físico, a lo temporal. Aquí dice el Señor,
Y en el versículo 9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos que sus pensamientos. Entonces detengámonos un momento a meditar en esto. ¿Qué dice? Dice, los caminos de Dios son mucho más altos, son tan altos como el cielo sobre la tierra. Y incluso en un proverbio dice que para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes no hay investigación. O sea que no sabemos realmente qué tan altos son los cielos. Así dice, como los cielos, está hablando en plural, sabemos que existe este cielo, también está el espacio, ¿verdad? También existe el cielo espiritual, ¿verdad? Donde mora Dios. Así como son los cielos, no solamente este cielo, así de altos, así de diferentes, son los caminos de Dios más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Pero recordemos que Dios se acuerda de nosotros y Dios tiene esos pensamientos y esos caminos no son solamente en lo macro, sino son en lo individual para cada uno de nosotros. Y vamos a ver algo maravilloso que Dios quiere para nosotros en lo personal, en lo individual, que quizás no hayamos visto de esta manera. Pero está una instrucción acerca del sábado. Vamos a Isaías 58. Aquí mismo en Isaías, pero vamos al capítulo 58, el versículo 13, donde habla acerca del sábado. Porque ¿qué tiene que ver el sábado con los pensamientos de Dios, con el hecho de que nuestros pensamientos son vanidad y con el reino de Dios? ¿Dónde está la intersección de todas estas cosas? En Isaías 58 se nos dan las instrucciones específicas de cómo guardar el sábado. Aquí en el versículo 13 nos dice, y esto después de hablar de todo del ayuno, del arrepentimiento, de venir a Dios, nos dan las instrucciones específicas de cómo guardar el sábado. Y no está detallado, está más bien en lo general, pero muy profundo. Es general, pero es muy profundo. Porque dice en el versículo 13, dice, si alejan su pie de profanar el sábado, Isaías 58, 13, de hacer sus propios deseos en mi día santo, y llaman el sábado una delicia, el santo del Señor, honorable, y lo honran a Él, no haciendo sus propios caminos, ni buscando sus propios deseos, ni hablando sus propias palabras. Aquí nos da de nuevo una condición. Ya nos prometió, si ustedes buscan primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Bueno, una de las cosas, uno de los principios es guardar el sábado. ¿Y cómo guardamos el sábado? Aquí nos dice exactamente cómo. No haciendo nuestros propios caminos, ni buscando nuestros propios deseos, ni hablando nuestras propias palabras. Y la promesa es, entonces se deleitarán en el Señor. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo nuestros propios caminos, ni buscando nuestros propios deseos, ni hablando nuestras propias palabras, entonces, ¿qué caminos estamos haciendo? ¿O qué caminos debemos hacer? Si no son nuestros propios caminos, los caminos de Dios. Si no estamos buscando nuestros propios deseos, entonces estaremos en el sábado buscando los deseos de Dios. Y dice, ni hablando sus propias palabras. Entonces, ¿qué palabras estaremos hablando? Hablando las palabras de Dios. Si buscamos sus deseos, si hacemos sus caminos, si hablamos sus palabras que están escritas en la Biblia, esa es su palabra, entonces nos deleitaremos en el Señor. Es una promesa. Y dice, y yo haré que monten sobre los lugares altos de la tierra y los alimentaré con la herencia de Jacob su padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Esto va a un nivel más arriba de que solamente estas cosas sean añadidas, el que comer, el que vestir, el con que vestirnos, ¿verdad? Esto va un nivel más arriba. ¿Por qué? Porque está hablando del sábado, haciendo su voluntad.
El sábado sabemos que es un periodo de tiempo santo que Dios apartó desde la creación. Por eso aplica a todos los seres humanos desde Adán y Eva, porque desde ahí, desde que creó al hombre, creó el sábado, en el séptimo día de la creación, y aplica a todos a través de la historia, lo guarden o no lo guarden. Pero la belleza de guardarlo de la manera que Dios dice es que hay una promesa que nos deleitaremos en el Señor y que Él nos va a hacer que montemos sobre los lugares altos de la tierra. Y esto es a futuro también. Dice, y los alimentaré con la herencia de Jacob su padre. Y Dios no va a faltar nunca a sus promesas. Nunca. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que nosotros voluntariamente renunciar a nuestros propios caminos en el sábado. Renunciar a nuestros propios deseos en el sábado. Renunciar a nuestras propias palabras, hablar las palabras de Dios y dejar todo eso de lado. Nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo Dios a través del sábado es que nos vamos a ir alineando a su voluntad. Vamos a estar empezando a estar más, más en línea, más concordando con lo que Él desea. Y este es su deseo para el sábado. Y esto tiene que ver con el corazón y tiene que ver con el amor, porque no se puede legislar. El amor no se puede legislar. No se puede, por eso Dios no puso cientos o hasta más de 1000 leyes como ponen en el Talmud los judíos. No camines tantos más pasos. O no hagas más, no levantes más de tanto peso. Eso no se puede. Dios no lo diseñó así. Lo diseñó de que nosotros nos enfoquemos en Él. Nos enfoquemos en Él. Y no solamente el sábado, que no se vuelva el sábado un ídolo, sino que el sábado sea esa bendición, esa herramienta, esa fuente de bendición para que nosotros podamos aprender a no hacer nuestros propios caminos, ni buscar nuestros propios deseos, ni hablar nuestras propias palabras, sino deleitarnos en el Señor. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo llevamos a cabo esto, pero primero vamos a aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a ver qué es exactamente lo que Él hizo toda su vida, no solamente en el sábado, sino su vida completa estuvo dedicada a ello. Estuvo dedicada a deleitarse en el Señor, a obedecer a Dios el Padre, a hablar las palabras de su Padre, a no buscar sus propios deseos sino la voluntad de su Padre, a no hablar sus propias palabras sino las palabras del Padre. Lo vamos a ver, vamos a Juan 5. Juan 5. Porque es algo maravilloso cuando empezamos a ver esto y cómo la instrucción del sábado tiene un propósito muy profundo y muy especial, pero es solamente el principio. Es solamente un día de 7. Un día de 7. Pero lo que Dios quiere que produzca es que tengamos este entrenamiento cada 7 días y con este entrenamiento de buscar su voluntad, de hablar sus palabras, de buscar hacer sus obras, de amor, de fidelidad, de compasión, de paciencia, de ternura. Que aprendamos entonces a ser como Cristo, que aprendamos a ser como Dios, que aprendamos a conocerlo y de verdad nos deleitemos en el Señor. Vamos a Juan 5, versículo 19. Aquí en el versículo 19, y como referencia, antes de esto, fue algo maravilloso. Es cuando Jesús sana, ¿verdad? Ahí en la piscina de Bethesda, estaba, estaba aquel que no llegaba, ¿verdad? El que estaba sufriendo una enfermedad por 38 años, ¿verdad? Y que le dijo Jesús, levántate y anda, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y camina. Se enojaron los fariseos porque le había dicho esto en el sábado. Esto es lo que está adelante en el capítulo. Y entonces lo acusan, ¿verdad? Acusan a Jesús de estar trabajando en el sábado. Y él les responde, versículo 17, ¿verdad? Desde el versículo 17, como marco de referencia, les dice, pero Jesús le respondió, mi Padre está trabajando hasta ahora y yo trabajo. ¿Por qué? Porque estas obras, las obras del sábado, son las obras espirituales. Son las obras que perduran para siempre. No estar haciendo nuestros propios caminos ni nuestra propia voluntad,
ni hablando nuestras propias palabras. Ese es el trabajo. Ellos están trabajando en nuestras mentes y nuestros corazones. Nosotros somos el objeto de su amor. Nosotros somos la creación incompleta que ellos están llevando a cabo. Y aquí dice en el versículo 18, entonces en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo, no solo porque había liberado el sábado, liberado de todas estas cargas y todas estas cosas que ellos inventaron de su propio corazón, tratando de legislar el sábado, de legislar el amor, que no valen porque son mandamientos de hombres. Dice, sino porque también había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Lo odiaban por eso, porque los judíos solamente creían en un Dios. No entendían que Jesús era Dios en la carne, el Hijo de Dios. No lo entendían, no lo creían, no creyeron en Él. Pero entonces les testifica en el versículo 19, por tanto Jesús respondió y les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo. Y tomemos una pausa aquí, porque lo que dice es la verdad. No es ninguna exageración ni es ninguna alegoría. Y por supuesto que no es ninguna mentira. Él nunca mintió. Él dice, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo. Estamos hablando del creador de todo, porque a través de Él, como dice en Juan 1:1, a través de Él fueron hechas todas las cosas. Él era la palabra. Pero dice, el Hijo no tiene poder para hacer nada, nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Él veía lo que el Padre hacía. Dios le concedía verlo. Dice, sin únicamente lo que ve hacer al Padre, porque cualquier cosa que Él haga, hablando de su Padre, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Él completó todo lo que dice acerca del sábado, Él lo personificó. Eso es lo que Él hacía siempre. Y dice la razón, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Y saben que, hermanos, el Padre también nos ama a nosotros y también nos lo va a mostrar si nosotros venimos a Él y si estamos dispuestos a hacer su voluntad. Si estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para que Él nos muestre eso, si estamos dispuestos a hacer lo que vemos que Él hace, Él nos lo va a mostrar también. Nos lo va a mostrar lo que está haciendo en nuestra mente, lo que está haciendo en nuestro corazón, lo que está haciendo con nuestras familias, lo que está haciendo con nuestra comunidad. Él nos lo va a mostrar por el amor que nos tiene. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo lo está haciendo y le mostrará cosas más grandes que estas para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Como resucitar a Lázaro, ¿no? Llenos de asombro. Nunca jamás alguien había sido resucitado de entre los muertos. Al cuarto día de muerto. Es algo maravilloso para que pudieran ser llenos de asombro. Es algo tremendo. Es algo maravilloso. Y aquí continúa hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero vamos a bajar al versículo 30 para enfatizar en este mismo punto. Porque lo vuelve a decir. Lo vuelve a decir. Y Él nunca mintió. Esta es la verdad. Versículo 30. Jesús dice, yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. Nada. Yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. Pero como oigo, juzgo. ¿Oye de quién? ¿Oye de quién? Oye del Padre. Porque Él estaba conectado al Padre, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un poco del Espíritu Santo. Y esperemos que cada vez vayamos teniendo más. Que Dios nos vaya dando más. Y hay que pedirlo en oración. Pero Él oía del Padre. Dice, mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre, quien me envió. Es exactamente lo que acabamos de leer en Isaías 58. Si no estás haciendo tus propias cosas, si no estás buscando tu voluntad, si no estás buscando entonces la voluntad de Dios, es exactamente el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo vino a poner de cómo debemos nosotros de vivir, siempre. Pero empieza por el sábado. ¿Por qué?
porque es un entrenamiento el sábado. Pero Dios después quiere que lo hagamos todos los días, todo el día. Y vamos a ver por qué un poquito más adelante. Pero esto es lo que Dios quiere verdaderamente que nosotros hagamos. Que nosotros también busquemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Eso es guardar el sábado en espíritu y en verdad, y adorar al Padre en espíritu y en verdad, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 4, que Dios está buscando, Dios el Padre está buscando adoradores que lo adoren de esa manera, y Jesucristo vino a ponernos el ejemplo perfecto de cómo hacerlo. Dice, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Vamos a Juan 8, Juan capítulo 8. Porque el Evangelio de Juan es maravilloso. Es profundísimo. Habla de la verdad, habla de la luz, habla de todo esto. Habla de las cosas profundas. Por eso no es un evangelio sinóptico. No es como los otros tres que van más apegados a la cronología. Este no, este va más en profundidad. Y no es casualidad que por eso nuestro Señor Jesucristo amaba tanto a Juan, porque Juan entendía estas cosas. Por eso las escribió. Juan 8, versículo 25. Y vamos a ver aquí algo maravilloso, algo profundísimo y fantástico en la relación de Jesús y de su Padre. Y cuando leamos todas estas cosas, tomémoslo también para nosotros, porque Él es nuestro ejemplo. Por eso Él dio su vida. No solamente para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, sino para vivir en esta libertad de poder acercarnos a Dios y llegar a esto también. Esto es lo que Cristo quiere. Esto es exactamente lo que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo esperan. Versículo 25. Entonces ellos le dijeron, y estaba hablando, ¿verdad?, con los fariseos. Les dice en el versículo 25 de Juan 8, entonces ellos le dijeron, ¿quién eres tú? Y Él les dijo, aquel que les dije desde el principio. Desde el principio les dijo que era el Hijo de Dios. Dice, aquel que les dije desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y juzgar concerniente a ustedes. Pero quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de Él, esas cosas hablo al mundo. De nuevo, Isaías 58, 13. Si no hablas tus propias palabras. Exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, las cosas que he oído de Él, esas cosas hablo al mundo. Es algo bien profundo. Es algo maravilloso y bien profundo, porque Dios tiene todas estas cosas preparadas para nosotros, pero si nosotros estamos dispuestos a escuchar. Si estamos dispuestos a escuchar. Vamos a regresar ahorita aquí a Juan 8, 25, Juan 8, 26. Pero vamos por un momento a Isaías 51 y versículo 4. Isaías 51. Perdón, Isaías 54. Tengo mala referencia. Es Isaías 50, perdón. Isaías 50 y versículo 4. Porque aquí hay una profecía acerca de Jesucristo. En el versículo 4 de Isaías 50 dice, el Señor Dios me ha dado la lengua del aprendido para saber ayudar al cansado con una palabra. Él me despierta mañana a mañana. Despierta mi oído para oír como uno siendo enseñado. El Señor Dios ha abierto mi oído y no fui rebelde, ni volví la cara hacia atrás. Y después habla del sacrificio y dice, y di mi espalda a los golpeadores. Así sabemos que está hablando de Jesucristo. Y di mi espalda a los golpeadores y mis mejillas a aquellos que arrancaron el pelo. No oculté mi cara de vergüenza y esputos. Porque el Señor
Dios me ayudará. Por tanto, no he sido deshonrado. Es algo maravilloso lo que dice aquí, porque nos revela un poquito más de los detalles de lo que estaba sucediendo en la vida de Jesús, cuando Él estuvo aquí en la carne. Él dice que Dios le dio la lengua del aprendido para saber ayudar, le puso las palabras en su boca, lo despertaba mañana tras mañana, despertaba su oído para poder ser enseñado. Y así, hermanos, exactamente eso quiere Dios para usted y para mí. Exactamente eso, que nos despierte cada mañana, que nos levantemos con esa motivación de vivir para Dios, de aprender, de conocerlo, de hacer su voluntad. Todos los días. No solamente el sábado, pero empieza por ahí. Empieza por ahí. Está delineado acerca del sábado. Y todos los que lo aman guardan el sábado. Y lo guardan de esa manera, con amor, con anhelo de conocerlo, con anhelo de recibir sus palabras, de recibir sus obras, de recibir todo lo que Dios quiere, sus acciones en nosotros, que su amor fluya a través de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y esto de ser despertado mañana tras mañana para ser enseñado, Dios también lo desea para cada uno de nosotros. Por eso tenemos la Biblia completa, precisamente por eso. Y es algo hermoso cuando nos damos cuenta que nuestro potencial es grandioso. Nuestro potencial es de que Dios y Dios el Padre y Jesucristo verdaderamente vivan en nosotros. Que nosotros lleguemos a ese nivel. Y es algo que toma toda la vida. A ese nivel de que hablemos las palabras de Dios. Que hagamos las obras de Dios. En todo. En todo. Que Dios nos guíe a través de su Santo Espíritu, que nos despierte cada mañana, como dice acá en Isaías 50. Vamos a volver a Juan 8. Juan 8, donde nos quedamos, en el versículo 26. Donde nuestro Señor Jesucristo declara, dice, lo que he oído de Él, esas cosas hablo al mundo. Él no habló de su propia cuenta. Él nunca dijo una mentira. Entonces Él oía del Padre, y ya lo vimos. El Padre lo despertaba mañana tras mañana para enseñarlo y para poner las palabras en su boca, y Él estaba completamente entregado al Padre. Completamente. Y eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros también. Por eso vino a ponernos el ejemplo, Jesús en la carne. Y veamos el versículo 27, la ignorancia. Pero ellos no sabían que Él estaba hablándoles del Padre. No sabía. No sabía que estaba hablándoles del Padre. ¿Cómo es que no conocían al Padre? Si decían conocerlo. Pero aquí en el versículo 28 nos dice exactamente por qué es que no sabían que les estaba hablando del Padre. Porque el que habló con Moisés era Él mismo, Jesucristo. Obviamente hablaba las palabras del Padre desde el principio. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, también hablaba las palabras del Padre. Dios el Padre era el Dios de Israel. Pero no lo conocieron porque lo rechazaron. En el versículo 18 dice, cuando hayan levantado al Hijo de Hombre, entonces sabrán ustedes mismos que yo soy. La misma palabra que le dijo a Moisés. ¿Quién les digo que eres? Diles que yo soy. Yo soy el que soy. El que existe, el que tiene vida en sí mismo. Eso es lo que significa. Yo soy. Pero entonces no sabe que les estaban hablando del Padre y dice, bueno, entonces cuando hayan levantado en la crucifixión, cuando hayan levantado el Hijo del Hombre, entonces sabrán ustedes mismos que yo soy. Que Él era el mismo que habló con Moisés desde la zarza. El mismo. Y hubo tinieblas en toda la tierra por 3 horas. Y qué testimonio. Cuando el sol a las 3 de la tarde, en la tarde, se oscurece totalmente. Y muchos dijeron, está grabado en los evangelios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se cumplió esta profecía. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay? No solamente de que Él es. Veamos lo que sigue, porque esto es tan importante como lo que acabamos de leer. Y que no hago nada de mí mismo. Nada de sí mismo. Sino como el Padre me enseñó, estas cosas hablo. Qué profundo, hermanos, qué profundo poder ver esto y entender que este es el propósito del sábado. Este es el propósito de la conversión, del llamamiento, del plan de Dios.
de llegar a ser como su Hijo Jesucristo, que nosotros también hablemos nada de nosotros mismos, sino como el Padre nos enseña que hablemos estas cosas. Que todas las cosas que hagamos las hagamos con rectitud. Las palabras del Padre, los pensamientos del Padre. Porque el Padre también nos enseña a nosotros y nos enseña a través de su palabra. Y la palabra se hizo carne, la palabra es Jesucristo. Vemos cómo se conjunta todo. Porque la palabra, la palabra de Dios es perfecta. Perfecta. Y este es nuestro destino, este es nuestro propósito, este es nuestro potencial y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y precisamente por eso están esas instrucciones en Isaías 58 acerca del sábado. Para que empecemos por ahí. Para que en el sábado no hagamos nuestra voluntad, ni hablemos nuestras palabras, ni nuestras obras. Entonces es tan importante quién era Él, sino lo que hacía, que dice, no hago nada de mí mismo, sino como el Padre me enseñó, estas cosas hablo inspirado siempre por el Padre. Siempre. Y lo vuelve a declarar, versículo 29, y aquel quien me envió está conmigo. Y también está con usted, hermano. También está con usted todos los días. Si hemos hecho un pacto con Él a través del bautismo, si hemos recibido de su Santo Espíritu, si estamos estudiando su palabra, si su palabra vive en nosotros. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre, no solamente en el sábado, siempre hago las cosas que le agradan a Él. Si dejamos de hacer nuestra voluntad en el sábado, vamos a empezar a hacer la voluntad de Dios. Y este es el entrenamiento perfecto para llegar a esto, a que siempre hagamos las cosas que le agradan a Dios el Padre a través de Jesucristo. Vamos a ver más adelante cómo se lleva esto a cabo día con día. Y cuáles son las cosas que Dios nos ha concedido para poder llevar esto a cabo. Porque Él lo ha puesto todo en un plan. Es algo maravilloso, es algo increíble. Porque Jesús siempre hacía las cosas que le agradan al Padre. Versículo 30, mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos. Increíble que abrió sus mentes para que creyeran en Él. En el Hijo de Dios. Y creer en el Padre. Y entonces, y Él podía conocer sus pensamientos, se dio cuenta de que estaban creyendo en Él, de que estaban entendiendo el mensaje. Y les dice, por tanto le dijo a los judíos que habían creído en Él: si continúan en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos verdaderamente sus discípulos si continuamos en su palabra. De nuevo, condicional. Y hemos visto 3 condiciones. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hacemos las cosas que Dios dice que hagamos en el sábado. Que no hagamos nuestra voluntad. Ni que no hablemos nuestras palabras. Que no busquemos nuestros propósitos. Y aquí también nos dice, si continuamos en su palabra. Y su palabra es toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si continúan en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué más? ¿Qué sigue cuando somos los discípulos? Cuando decimos el primer paso, bueno, está bien, te voy a obedecer, te voy a seguir, voy a hacer lo que tú dices. Tú dices que tengo que guardar el sábado, lo voy a guardar. ¿Cómo lo guardo? Isaías 58:13. Empieza. Está bien, eso es el primer paso, ser sus discípulos. Pero ¿qué sucede cuando somos sus discípulos? Cuando nos acercamos, dice, y conocerán la verdad. Conocerán la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que no entienden la palabra de Dios. Incluso que tratan, ¿verdad? Por primera vez quizás leer la Biblia y dicen, es que la abro y la leo y no entiendo nada. Me confundo. Y eso es cierto, así lo diseñó Dios. Así lo diseñó Dios. Que pueda ser discernida espiritualmente a través de su espíritu. Pero nosotros conocemos la verdad, conocemos su palabra. No la conocemos totalmente, estamos aprendiendo. Pero sí tenemos por seguro que su palabra es la verdad. Y dice, y la verdad los liberará. Nos liberará de nuestras cadenas, de servir al pecado, de servir la vanidad. Porque eso es lo que uno está pensando todo el tiempo, lo leímos ya. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:31, dice, en eso piensan todas las naciones, en eso piensa todo el mundo. De eso es de lo que se está preocupando toda la gente. De qué va a comer, de qué va a vestirse, de qué va a beber.
Oye, ¿en dónde va a vivir? ¿Y cómo se va a transportar? ¿Y qué educación va a darle a sus hijos? Y todo este tipo de cosas. Pero Dios nos quiere liberar de eso. Liberarnos de eso. Quiere que nos enfoquemos en Él. Y empieza por el sábado y nos dice, alto, no está permitido trabajar. No está permitido trabajar, no está permitido hacer tus cosas, no está permitido hacer todo esto. Simplemente descansa, descansa, lee mi palabra, acércate a mí. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios espera, para que seamos liberados, liberados. En Isaías 58, un poquito antes, eso es lo que dice. Que acerca del verdadero ayuno, dice que cortemos las ligaduras de maldad. Porque esas son las ligaduras de maldad. Esta esclavitud en la que estamos. Esclavitud a la vanidad. Esa es la realidad. La verdad nos liberará. Ellos respondieron, somos semilla de Abraham y nunca hemos estado en servidumbre de nadie. ¿Qué quieres decir con llegarán a ser libres? Jesús le respondió, verdaderamente, verdaderamente les digo, todo el que practica pecado es un siervo del pecado. Y el siervo no vive en la casa para siempre, sino el Hijo vive para siempre. Por tanto, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. Les está diciendo es que ustedes sigan mis pasos y permanecen en mi palabra, si son mis discípulos, si hacen la voluntad del Padre, que yo se las voy a declarar. Por eso dice, yo sé que son semilla de Abraham. Yo sé. Pero están buscando matarme. Porque mis palabras no entran en sus mentes. Porque no le creyeron. Ellos creían que era un impostor. Lo vamos a ver. Ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Que es buscar a Dios y entregarse a Él, hacer su voluntad y obedecer. Vete de tu tierra y de tu parentela. Se va. ¿Verdad? Y todo lo que Dios le dijo a Abraham, él lo hizo. Él era otro ejemplo de hacer exactamente lo que Dios le dijo. De obedecer, de hacer la voluntad de Dios. Y serían las obras de Abraham, pero ustedes ahora buscan matarme. Un hombre que les ha hablado la verdad, la cual he escuchado de Dios. De nuevo, nunca hablando sus palabras. He escuchado de Dios. Abraham no hizo esto. No buscó matar a quien le hablaba la verdad. Al contrario, lo recibió. Melquisedec bajó. Él le dio, le comió con él. Lo atendió, lo recibió. Incluso negoció con él. Estaba negociando acerca de Sodoma y de Gomorra. Abraham no hizo esto. Lo respetó, lo adoró. Se inclinó con su cabeza, su rostro hasta el suelo. Pero aquí les dice, versículo 41, ustedes están haciendo las mismas obras de su padre. Entonces ellos le dijeron, se enojaron, y aquí está donde no creían. Nosotros no hemos nacido de fornicación. ¿Por qué? Porque no le creían que Dios el Padre era su Padre. No le creían que su Padre es espiritual, está en el cielo. No le creían eso. Porque todo el mundo sabía que María había estado embarazada antes de casarse con José. Estaba comprometida. Todo el mundo lo sabía. Pero le dijeron, no hemos nacido de fornicación, tenemos un Padre y ese es Dios. La mentira total es totalmente al revés. El Padre de Jesús era Dios y el Padre de ellos no es Dios, les dijo Jesús. Les dijo, si Dios fuera su Padre me amarían. Porque yo salí y vine de Dios. Porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él dio su vida para reducirse a ese puntito de vida, a esa célula, para ser impregnado a través del poder del Espíritu Santo en el vientre de María y nacer como un ser humano como usted y como yo. Pero vino del Padre porque el Padre tuvo que hacer eso, tuvo que enviarlo y Él lo envió en forma de esa célula. Toda su divinidad, toda su vida, todo eso que Él era antes. Como en Juan 17 dice, glorifícame con la gloria que tenía antes que el mundo fuese. Tenía esa gloria, tenía ese poder. Pero Él se redujo a eso. Se despojó de todo.
Y dice, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden soportar oír mis palabras. No pueden. Ustedes son de su padre el diablo y la lujuria de su padre desean practicar. Eso es lo que muchas veces nos atrapa y es lo que dice en Santiago, la lujuria de nuestros propios corazones malvados, de nuestra naturaleza que nos atrapa y caemos en el pecado. Pero no debemos ser así, debemos buscar la voluntad de Dios. Dice, porque ustedes son de su padre el diablo, la lujuria de su padre que desean practicar. Él fue un asesino desde el principio y no se ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando sea que habla una mentira, prácticamente todo lo que dice, está hablando de sí mismo, y ahí está el contraste. Jesús no hablaba de sí mismo, hablaba las palabras del Padre, y Satanás hablaba de sí mismo, dice, porque es un mentiroso y el padre de ellas. Y dice que ha engañado a todo el mundo. Todo el mundo está bajo el engaño de Satanás, padre de mentiras. Por eso el mundo sigue creyendo las mentiras. Desde la primera mentira de la serpiente a Eva, ¿verdad? No, no morirán. Si comen de ese árbol no morirán. Es una mentira. Por eso la gente cree en el alma inmortal. Es una mentira. Desde el principio. Y desde el principio es la mentira. Desde que se reveló Lucero. Pero él es un mentiroso y padre de ellas. Dice, porque yo hablo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme, versículo 46, quién de ustedes puede acusarme de pecado? Pero si hablo la verdad, ¿por qué no me creen? Aquel que es de Dios, oye las palabras de Dios. Punto clave. Porque es lo que leímos acerca de sábado. No hables tus propias palabras. No nos dice cuáles, pero le entendemos. ¿Cuáles palabras debemos de hablar en el sábado? Las palabras de Dios. Porque aquel que es de Dios oye las palabras de Dios. Ponemos atención. Por esta razón, dice, ustedes no oyen porque no son de Dios. Pero nosotros, hermanos, sí somos de Dios. Si realmente estamos dedicados a hacer la voluntad de Dios, a seguir los pasos de nuestro Maestro, de nuestro ejemplo, de Jesús, exactamente como Él lo vivió, que Él no hablaba de sí mismo, que Él no hacía su voluntad, que Él no buscaba vanidad, sino lo que el Padre le enseñaba, lo que el Padre veía el Padre hacer, Él hacía eso. Y eso quiere para nosotros también. Suena muy idealista, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Dice, por esta razón ustedes no oyen porque no son de Dios. Entonces los judíos le respondieron y le dijeron, ¿no estamos en lo cierto al decir que eres samaritano y tienes un demonio? Mentira y mentira. No era samaritano, era judío y no tenía un demonio. Tenía el Espíritu Santo de Dios sin medida. Totalmente lo opuesto, pero así trabaja Satanás. Con mentira, con duda, para hacer creer a las personas. Y para acusar de maldad. Jesús respondió, versículo 49, yo no tengo demonio, sino honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Y eso es a lo que se dedicó toda su vida, a honrar a su Padre. Todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que logró, todo era para honra y gloria del Padre. Él nunca tomó la gloria para sí mismo. Él lo sabía. Y Él es nuestro ejemplo. Nosotros tampoco debemos de tomar gloria para nosotros mismos, sino tenemos que honrar a nuestro Padre con lo que decimos, con lo que hacemos, todos los días, en todas las cosas. Y les aclara, dice, ustedes me deshonran, versículo 50, sin embargo, no busco mi propia gloria. Hay uno quien busca y juzga. Y él dice, yo no estoy buscando mi propia gloria. Me deshonran, pero eso yo no es lo que estoy buscando, porque si eso fuera lo que estuviera buscando, estuviera fracasando. ¿Por qué? Porque lo deshonraban. Pero él no busca su propia gloria, no buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre. Pero acá les dice, verdaderamente les digo, si cualquiera guarda mis palabras, no verá muerte para siempre. Y de nuevo, aquí está la verdad, pero necesitamos entenderlo a través del Espíritu de Dios y a través de las Escrituras para poder ver lo que dice. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, si no leemos las otras partes de la Biblia, vamos a decir, ¿ves? Ahí está el alma inmortal.
O sea, o el que guarda sus palabras no verá muerte para siempre. Y ellos no le creyeron, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham y los profetas murieron. Aún así tú dices, si cualquiera guarda mis palabras, ¿no probará la muerte para siempre? ¿Pero qué significa no probar muerte para siempre? Le dice, ¿eres más grande que nuestro padre Abraham, quien murió? Y sí, sí es, porque dijo, ¿verdad? Les va a responder. Dice, y los profetas quienes murieron, ¿a quién te haces tú mismo? ¿A quién te haces tú mismo? Jesús respondió, estaban llegando al meollo del asunto. ¿Estamos hablando con Dios o no? Así de simple. Jesús respondió, si me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Pero ellos no podían entender que son dos. No podían entender que es el Padre en el cielo y Jesús en la tierra. Que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y ambos tenían gloria desde antes de la fundación del mundo. Que había un cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. No podían entender esto. Por eso lo rechazaron. Y aparte porque no hizo nada de lo que ellos tenían imaginado en su mente, ¿verdad? Decían, no, tú ni nos rescatas de los romanos, ni haces los milagros, y dices que pongamos la otra mejilla, y tú ni vienes con gloria y con majestad, y tú, o sea, realmente nada de lo que ellos esperaban en el Mesías, y que siguen esperando. El judaísmo sigue esperando al Mesías en la carne, pero conforme a su imagen, no al verdadero Mesías. Pero Jesús respondió, si me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. No sirve de nada ensalzarnos a nosotros mismos o exaltarnos. Nada. Dice, es mi Padre quien me glorifica. De que ustedes dicen que Él es su Dios. Dicen que lo conocen, pero no lo conocen. Aún así no lo han conocido. Pero yo lo conozco. Claro, Él estaba en el principio con Él. Desde el principio, desde siempre. Desde las eras de eternidad. Dice, y si digo que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Él no puede negar la verdad, aunque se enojen. Y vamos a ver, eso es lo que llegaron al final de este capítulo. Pero dice, si digo que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y guardo su palabra. Esa era su misión, guardar su palabra. Abraham, su padre, dice, Abraham, su padre, se llenó, le dice, es su padre, se llenó de alegría de ver mi día, el día del Mesías, el día del Salvador. Y él lo vio y se alegró. ¿Cómo se lo reveló Dios? No dice, no está escrito. ¿Cómo vio su día? Quizás fue realmente parte de esa obra que él hizo, ¿verdad? De obedecer a Dios, a llevar a sacrificar a su propio hijo al monte y no rehusárselo a Dios. Como Dios el Padre exactamente hizo con su Hijo Jesucristo. La diferencia es obviamente muy grande en todas las cosas. ¿Por qué? Porque la vida de Jesucristo era una vida espiritual y era por la vida de todos los seres humanos. El otro era simplemente un sacrificio de un hijo, pero igual, el sacrificio de su único hijo de promesa. Quizás así fue como vio su día y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Y aquí está donde los hizo que se incendiaran por dentro. Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Él ya existía. Él siempre ha existido. Antes que Abraham naciera. Entonces ahí decían, y como ya habíamos leído, ¿verdad? Que lo acusaban, no solo de lo del sábado, de haber sanado al que estaba en la puerta de Betesda, sino también de hacerse mismo igual a Dios. Aquí lo estaba declarando exactamente igual. Exactamente igual. Y directamente. Yo soy. Igual que como se lo declaró a Moisés en la zarza, y por eso se enojaron, 59, versículo 59. Entonces ellos recogieron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se ocultó a sí mismo y salió del templo pasando por en medio de ellos, y de esta manera partió. De esta manera partió. Es algo maravilloso cuando entendemos
la profundidad del ejemplo de Cristo de no hacer sus propias obras y hablar sus propias palabras, sino de lo que Dios le concedía, que eso es lo que él hablaba. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros llegar a hablar las palabras de Dios y no nuestras propias palabras? ¿Cómo podemos hacer las obras de Dios y no nuestras propias obras? ¿Cómo podemos hacer esto? Porque es requerido. Eso es, al final de cuentas, esa es la obediencia verdadera del sábado. Es algo maravilloso. Por hoy yo creo que vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar la siguiente ocasión hablando del sábado y el ejemplo de Cristo, porque hay más cosas. Vamos a hablar acerca del creer, porque aquí los judíos no le creyeron. Pero vamos a ver cómo está relacionado esto de la incredulidad y no entrar en el reposo de Dios. Ya empiezan quizás a recordar las escrituras que hablan de esto, ¿verdad? Vamos a continuar analizando el ejemplo de Cristo, hablando acerca de las obras del Padre. Vamos también a ver un ejemplo también de esto en el Antiguo Testamento y de muchas otras cosas que tienen que ver con el sábado y el ejemplo de Cristo. Pero por hoy vamos a dejarlo aquí, vamos a reflexionar en estas cosas, en que nuestros pensamientos son vanidad, en los pensamientos de Dios que son mucho más elevados, pero tengamos esto en mente, hermanos. Dios quiere darnos a conocer sus pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios quiere darnos las obras que hagamos para que caminemos en ellas. Dios quiere que tengamos, que Él viva en nosotros. Y no alegóricamente, no en sentido figurado, sino verdaderamente a través de su Santo Espíritu. Esto es lo que Dios quiere. Y comienza por el sábado. Precisamente por eso está esa instrucción del sábado. Y precisamente por eso nuestro Señor Jesucristo declaró, como ya hemos estudiado hoy, una y otra y otra y otra vez: yo no hago nada por mí mismo. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, de llegar a ese punto, de hacer menos y menos por nosotros mismos, y que Dios, permitir que Dios haga esas obras en nosotros, a través de nosotros, para su honra y para su gloria.